Entonces, decirles a los católicos, miembros del Partido Arena, que no están obligados a ser devotos de Monseñor Romero, pero sí están obligados a aceptar las disposiciones de la Santa Sede y de la Iglesia, porque si no lo hacen, están fuera de la comunión de la Iglesia. Ningún católico tiene permitido ir contra las disposiciones de la Iglesia en términos de su doctrina. Quedaría fuera de la Iglesia. Hay personas que no son devotas de Escrivá de Balaguer, de San Escrivá de Balaguer, que es un santo pues muy querido en los niveles oligárquicos. Un Opus Dei, el fundador del Opus Dei. Pues sí, pero yo no puedo decir que ese no es santo. Es un santo de la Iglesia, aunque yo no sea devoto de él. Es una de las características básicas de Monseñor Romero, probablemente la más importante, que él no hace uso de su condición de obispo para vanagloriarse él como persona o para utilizar su puesto religioso en la jerarquía para obtener beneficios económicos, como podría hacerlo otras personas en su misma condición, sino que lo ha hecho poniendo su estatus de obispo, de alto jerarca, al servicio del pueblo, y ha sufrido las consecuencias de estar de la parte del pueblo. Así como Jesucristo, pues. Yo aprendí que Monseñor Romero es un ciudadano muy serio, un salvadoreño serio, y que eso lo llevó a él a mantenerse en una decisión de ser un buen cristiano, y dentro del cristianismo de ser un buen obispo. Fíjense que Ignacio Ellacuría decía algo, como Ellacuría era bien agudo, ¿verdad? En sus observaciones decía, lo que Monseñor Romero hizo, no lo hizo saliéndose de su condición de obispo, decía, sino llevándola a su plena realización. O sea, no fue obstáculo para ser santo en Romero el que fuera obispo, sino que fue para él un motivo que le posibilitó. O sea, que él puso al servicio del pueblo su condición de obispo, y eso fue lo que le llevó a ser reconocido, ¿verdad? La primera frase del libro dice: Jesús no murió de muerte natural, sino asesinado. Y eso no se puede olvidar. Entonces, por consiguiente, Jesús no es un muerto en el sentido genérico, es una víctima, porque una cosa es morir de muerte natural a causa de una enfermedad o por senilidad, es decir, porque uno ya está muy viejo, y otra cosa es que te asesinen teniendo 30 años de vida, cuando todavía puedes dar mucho en tu existencia. Entonces, eso que se da en Jesucristo se replica, se reproduce, decimos los teólogos, en la figura de Monseñor Romero. Es decir, él tampoco muere de muerte natural, sino también asesinado por una causa justa y por el amor que él entregó en esa causa. El primero que fue acusado de ser comunista fue Luis Chávez y González, el anterior a él. Claro. Fíjese que hay una cosa que se ha investigado poco, aunque creo que ya hay algunos trabajos en curso. El autor intelectual, o sea, el artífice del movimiento social salvadoreño al interno de la Iglesia Católica es Luis Chávez y González. Él es el genio de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en El Salvador. Y como salen ataques de los escuadrones de la muerte y de estos grupos paramilitares que se firmaban como señoras católicas, no sé qué, ¿verdad? Eso, hay cantidad de espacios pagados. Sí. Que un día vamos a hacer una investigación exhaustiva de esa cuestión y lo vamos a publicar, porque el expediente, yo cito eso ahí en el libro, el expediente Vaticano no solo responsabiliza a Roberto D'Aubuisson como el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero. El expediente Vaticano lo que dice es que la responsabilidad intelectual está en la oligarquía salvadoreña y que fueron ellos los que armaron, o sea, los que financiaron al mayor Roberto D'Aubuisson para que ejecutara la logística del asesinato. Y luego menciona a otras personas. Bueno, lo primero que no hay que olvidar, y eso hay que mantenerlo firme en una discusión de este tipo, es lo que ya dije. Jesucristo fue asesinado, no murió de muerte natural. Claro. Eso hay que mantenerlo firme, porque si no las personas desligan el hecho fundante, es decir, la muerte de Jesús, con la muerte de los cristianos en el presente. Lo separan como si no tuviera nada que ver y empiezan a hacer acusaciones de que era comunista, de que era guerrillero, etc. Pero si es que a Jesucristo también lo acusaron de ser un disidente, un revoltoso, que pretendía destruir el templo,
que estaba organizando un movimiento para desestabilizar la religión de su época. Estoy hablando de Jesucristo, no de Romero. Sí, porque los autores intelectuales del asesinato de Monseñor Romero se declaran católicos, cristianos. Y aquí hay mucho que discutir si esas personas son o no son cristianos, porque ¿cómo puede ser cristiano una persona que organiza el asesinato o católico y organiza el asesinato de un arzobispo que es una autoridad de la Iglesia Católica? Eso hay que aclararlo y los responsables del asesinato de Monseñor Romero deben aclararlo porque la historia se lo está exigiendo en este momento y no le deben dar la espalda, no deben dar un giro así, irse por la tangente o negarlo, mucho menos negarlo porque eso es peor. Es como echarle gasolina al fuego intentando apagarlo. En la parte primitiva de esto que normalmente se llama oligarquía, aunque ahora son poderes, grupos empresariales, más allá que una oligarquía, es una cosa más compleja. Ellos acusan a Monseñor Romero de ser comunista y de estar contaminando la Iglesia Católica del marxismo. ¿Y ellos cómo difunden eso? ¿Y cómo sabemos que son ellos? Porque eso aparecía en los periódicos de ellos. El Diario de Hoy, la prensa, los periódicos de la época. ¿Y de quién son esos periódicos? Son de la oligarquía en ese momento. Entonces ellos están interesados en difundir un rumor, ese sí, es un rumor, de que Monseñor Romero es comunista y es marxista. Entonces ellos, aquí está el problema ideológico, en su autocomprensión del cristianismo que ellos tienen, del catolicismo, dicen, nosotros encarnamos un catolicismo auténtico. Y ese arzobispo encarna o representa un catolicismo contaminado. Y nosotros al asesinarlo le estamos haciendo un favor a la Iglesia Católica en cuanto que le estamos quitando ese elemento contaminante que se llama Óscar Arnulfo Romero. Pueden ser miembros como cualquier otro, pero no van a tomar las decisiones que lleven a determinar quién es auténtico o no auténtico cristiano. Entonces, por eso, la autoría intelectual del archivo del expediente vaticano para la beatificación de Monseñor Romero, que se llama una positio, o sea, una posición, la posición que toma el Vaticano de frente al asesinato de Romero, dice claramente que los autores intelectuales del asesinato de Monseñor Romero es una parte de la oligarquía que ha financiado al Escuadrón de la Muerte, ¿verdad? Representado en el Mayor Daguizón y que han ejecutado el asesinato. Allí dice claramente, porque yo lo he leído y lo reporto aquí, en este libro está reportado, con los debidos permisos naturalmente, en el cual se dice que es la oligarquía la responsable, la parte esa homicida de esa oligarquía. Y yo quiero decirles a los católicos militantes del Partido Arena que ellos si ellos no están involucrados como cómplices en el asesinato de Monseñor Romero, en el caso que se demostrara que miembros de ese partido organizaron su asesinato, no deben sentirse mal, es decir, porque no son cómplices. En algún sentido, en la ideología amplia, ¿verdad?, que profesa ese partido, puede ser que puedan entrar en algún conflicto. Pero la segunda cuestión que hay que decirles es que ellos, los miembros católicos del Partido Arena, pueden pedir a sus dirigentes que reformen el partido, que renuncien al himno violento que tienen, ¿verdad?, que acepten públicamente alguna responsabilidad, por lo menos en las difamaciones que salían en el Diario de Hoy y la prensa gráfica casi cotidianamente en la época, que eso está ampliamente demostrado, que pueden pedir disculpas, perdón en público, así como lo difamaron en público, que le pidan perdón en público. Y que no tienen ningún problema en el sentido de que la Iglesia Católica tiene una cantidad de santos, pero uno no está obligado a ser devoto de todos los santos. Ningún católico tiene permitido ir contra las disposiciones de la Iglesia en términos de su doctrina. Quedaría fuera de la Iglesia. Hay muchas personas que no analizan eso. Por decirle algo, hay personas que no son devotas de Escrivá de Balaguer, de San Escrivá de Balaguer, que es un santo pues muy querido en los niveles oligárquicos, un Opus Dei, el fundador del Opus Dei. Pues sí, pero yo no puedo decir que ese no es santo. Es un santo de la Iglesia, aunque yo no sea devoto de él.
pero yo debo aprender a respetar. Es que el problema en El Salvador es ese, que las personas se mueven mucho por sentimientos y se dejan manipular la cabeza y calentar la cabeza por los que tienen los hilos, los que manipulan el artefacto y nos hacen pensar de distinto modo. Entonces, decirles a los católicos, miembros del Partido Arena, que no están obligados a ser devotos de Monseñor Romero, pero sí están obligados a aceptar las disposiciones de la Santa Sede y de la Iglesia, porque si no lo hacen están fuera de la comunión de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, se salen de la comunión de la Iglesia. Entonces, en este sentido, sería deseable que las bases del Partido Arena le pidan a sus dirigentes que reformen el partido, que le den un aire más moderno. Ese proceso es necesario en El Salvador, y lo digo con mucha honestidad, incluso para las bases del Partido Arena. El Salvador no es la tumba de los rojos, ¿verdad? Sino que es el país donde deben vivir tranquilamente y en paz los rojos, los azules, los verdes y los celestes también.